casa llena, mujeres. Dejad que las mujeres vengan a... Muy contento de tener aquí a todas las damas. Gracias, un evento tan importante para nuestra frontera, tan lleno de ilusión para nuestra frontera, porque los derechos se siguen buscando, los derechos a la paz, estar tranquilos, se sigue buscando. Patricia, pues preséntanos sí, excelente, no hay ningún problema porque como estamos ahí. Y regidora, platíquenos de nuestra invitada. Bueno, muy buenos días. Después de la introducción del 8 del día de marzo, te comento que la Comisión de Mujer y Equidad de Género municipal, por supuesto, que es la que yo coordino, tengo el honor, el grato honor de presentar a la doctora Susana Báez, quien fue elegida para para ser acreedora de la presea Quirá emisión 2022. Fíjate que fue muy esta nominación para que la doctora Susana Báez fuera ganadora. Fue entre 10 propuestas, entre 10 expedientes que nos llegaron de muchas mujeres muy valiosas, pero fue muy difícil la dictaminación, pero bueno, tenemos una ganadora y yo no quisiera quitarle mucho tiempo a la doctora Susana Báez para que nos comente precisamente su caminar. Doctora, es un honor, de verdad, de que usted haya sido quien sea la que va a recibir a las 12 del día en el Centro Municipal de las Artes la presea Quirá 2022. Y gracias por tu invitación. No, gracias a ustedes, doctora, bienvenida. Susana Báez, ¿verdad? Así es, para servirle a Ciudad Juárez, por supuesto. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación, es un honor, un gusto. Oiga, pues platíquenos cómo se siente porque pues recibe un reconocimiento del municipio. Muchos héroes como heroínas, como dijo el que creó a la Mujer Maravilla, es una heroína, dice. No les gusta que hablen de ellos, no les gusta que los promuevan. No sé si sea el caso de usted, pero por lo regular esas personas están más enfocadas en abonar, ayudar, coadyuvar, promover, que lo que menos les interesa es ser reconocidas. No sé si le pasa, pero ¿cómo se siente? Platíquenos, bienvenida. Me siento ruborizada, francamente, ¿sí? Es decir, pues uno empieza a andar, a abrir senderos, a caminar, a transitar esta ciudad y jamás esperas que haya pues un reconocimiento. No obstante, se agradece porque pues es la suma de acciones que he tenido oportunidad de desarrollar y lo que me gusta de un reconocimiento a una persona es que no es esa persona en particular, no es Susana Báez, es toda la suma de personas que han estado entretejiendo mis andares. Tanto la familia nuclear, la familia extensa, que es la que me sostiene en esta ciudad, dado que yo soy migrante, y por supuesto las instituciones que nos construyen y sobre todo de manera muy particular la comunidad, las infancias, los niños y las niñas. ¿Cómo ves? Oh, qué interesante. Platíquenos de su andar, de sus acciones aquí en la sociedad. Bueno, pues aquí para presentarme un poco con los radioescuchas, regidora Pati, también comentar que yo soy migrante, vengo de la Ciudad de México, llegué en enero del 98. Miren la misma fecha que En una, mire, aquí estamos migrantes y me gusta este reconocimiento porque me parece que también permite visibilizar cómo la migración le trae a Ciudad Juárez un plus muy importante, y si es en color morado mejor, ¿no? Feminista. Y por lo tanto, pues aquí en Ciudad Juárez he tenido oportunidad de desarrollar diferentes proyectos académicos en mi queridísima institución, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y luego de carácter cultural en varios proyectos, particularmente en la Biblioteca Independiente Majuana, ¿sí? Y bueno, pues ahí se ha ido construyendo mi andar, pero te digo, siempre como suma de otros andares. Qué interesante y sobre todo esta frontera que yo creo que la mayoría somos migrantes, ¿no? Es 80-20. 80% de los que venimos de afuera y 20% de los que estaban aquí, pero también llegaron por algo. Aún así,
en lo personal, ¿cuál ha sido el impacto que ha generado en su familia, en la gente, en la gente que está alrededor de usted? Porque no cualquiera se suma a abonar, mucha gente, y es sabido, la historia lo marca así, cada quien para su lado, y se acabó. Sí, pues estamos en una sociedad individualista, ¿verdad? Que está determinada y marcada por las cuestiones materiales. Y aquí no se trata de despreciar la posibilidad de vivir con confort, de tener lo suficiente y necesario para una vida digna, sino esa distancia que nos ha creado diferentes circunstancias y que no permite crear lazos entre las personas, ¿no? Simplemente basta pensar el 2008 al 2012, donde la violencia nos sobrepasó y todos nos refugiamos en casa y dejamos incluso de saludar al vecino. Entonces, ¿qué significa este reconocimiento? Pues la posibilidad de pintar Juárez de morado, crear una cultura feminista para nuestra comunidad porque la requiere, la necesita, le urge y le conviene. ¿Qué quiero decir con esto? Que el feminismo, y yo me asumo feminista, una académica feminista, derecho humanista, tiene toda la intención de salir de sus zonas de confort, ¿no? Que siempre estamos pues ya cómodamente instalados con un trabajo, una familia, un bienestar determinado. Y no se trata de, te digo, de pintar Juárez de morado, porque el feminismo nunca se queda en una zona de confort, sino siempre está visibilizando, observando, detectando aquellas problemáticas en donde las niñas, adolescentes y mujeres requieren que se atienda esa situación, ¿sí? Y en Juárez, pues, ¿qué les vamos a decir a nuestros radioescuchas? Tenemos tantos pendientes que por eso un 8 de marzo es importante que se visibilice lo que hacemos las mujeres, por un lado, y que se reflexione, por otra parte, cuáles son los pendientes y hacia dónde tenemos que ir como sociedad, ¿no? Son postulados de ideología lo que usted me menciona, porque el feminismo así es, ideologías, entre comillas, por Pues citarlo. son más bien postulados éticos. La ética se vincula con el derecho, se vincula con la normativa que rige a una sociedad y que ha sido consensada. La ideología puede ser formas de entender y pensar el mundo muy variada, pero la ética está relacionada con el consenso sociocultural. ¿Y cuál es ese consenso? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia nos marca una ética de atención hacia los grupos vulnerables, en este caso niñas, adolescentes y mujeres. Y por otro lado, ahorita estamos, ¿verdad?, en la alerta de género contra las mujeres en el estado de Chihuahua, en 5 municipios, Juárez es uno de ellos, y entonces el feminismo trabaja desde la ética que la obliga a atender todas las problemáticas que nos aquejan a las mujeres, a las niñas y adolescentes, y que por consecuencia afectan a los varones. Los afectan porque tampoco les permiten vivir en una ciudad libre de violencia, ni les permiten a ellos crecer en un mundo libre de violencia. Por eso yo digo que Juárez se tiene que pintar de morado un 8 de marzo y todos los demás días, ¿no? Entonces, no es ideología, es ética, derecho humanista con base en las normativas legales de un país determinado, de una localidad específica. Sí. Y si me lo permites, mira, porque la sencillez de la doctora Susana Báez no lo va a comentar, pero ella ha trabajado, ha luchado, ha construido desde docente. Así es, docente, ya con muchas generaciones, y ha trabajado la perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva de género? La interseccionalidad y el enfoque de derechos humanos fueron las aproximaciones teóricas de las cuales ella ha analizado el Estado que guarda el derecho de la participación política de las mujeres.
y la construcción de la paridad de género en todos los espacios. Ella ha estado escribiendo, ha estado trabajando con adolescentes, niñas y niños, y es por ello que este reconocimiento, que este legado, porque no es nada más un reconocimiento, el legado que ella ha dejado, queremos que se reconozca y queremos que siga en construcción. Así es que no sé, doctora Susana Báez, si nos quieres comentar alguno de tus libros, tus cuentos, que también, porque son muchos cuentos y muchos libros que precisamente ella nos está dejando. Te digo, desde que empezó la licenciatura tuvo una visión tremenda. Comenzó a decir, yo voy a ir a intervenir con los jóvenes y las próximas generaciones, y lo ha hecho así. Doctora, de verdad agradezco mucho todo esto que has hecho por lo que es Ciudad Juárez. Ciertamente no somos de aquí, pero Juárez nos ha adoptado y queremos a Juárez y le debemos mucho a Juárez y tenemos que seguir en este trabajo. Ahora sí que brazo con brazo, mano con mano y corazón con corazón. Así es, y además pues citemos a la célebre Chabela Vargas, ¿verdad? Que dijo, los juarenses nacemos donde se nos da la gana. Y bueno, aquí me censuro, pero no lo dijo así. Ustedes complétenle, ¿sí? Ya sabemos cuál es el tema. Ya sabemos lo que ella dijo. Es decir, yo creo que quienes habitamos Juárez nos percatamos que es una localidad que requiere mucho trabajo ciudadano, trabajo institucional. Y si los ciudadanos, con muy pocos recursos, nuestra formación, cualquiera que ella sea, logramos cambiar ciertos momentos y ciertos espacios, pues a las instituciones, ¿qué les podemos decir? Que tienen que abocarse a realizar su trabajo, que es crear políticas públicas y ejercerlas para cambiar estas problemáticas. Y hablando de políticas públicas culturales, desde la universidad me preguntabas por esta colección tan interesante que tengo oportunidad de coordinar, no de escribir porque no me voy a colgar medallitas que no me corresponden. Es la colección Kurowi Temari de literatura infantil y juvenil que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez está editando del 2015 para acá, y en donde la idea central es que se publiquen libros que vayan dirigidos a las infancias y las juventudes de nuestra localidad, con autores e ilustradores de aquí, pero también de otras regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta mencionar un libro extraordinario que se titula Bestiario del Desierto, ilustrado y escrito por el mejor ilustrador y comiquero que forma parte de otro colectivo interesante, Darío Rodríguez, del cómic 656, ¿no? Los que rifan y mandan en la frontera. Siempre lo subrayo. Y por otro lado, pues tenemos ahí trabajos de otras y otros autores que han contribuido a esta colección. Por ejemplo, Elpidia García, o por ejemplo, Carla Rascón, o por ejemplo, de Tortugófugas, María Ramírez. María Ramírez. Son varias las escritoras que forman parte de esta colección y son autoras de aquí, Micaela Solís, de la región. Y por otro lado, dentro de la propia universidad, he tenido oportunidad de impulsar los espacios culturales en donde las mujeres tengan presencia, donde las mujeres tengan la voz. Y el año 2019 publicamos una antología que se titula Voces femeninas de la dramaturgia en la frontera, y ahí están compiladas, por ejemplo, nuestra queridísima Arvinia Arjona, que si nos oyera le mando un abrazo y un beso, porque es la mejor grafiquera de Ciudad Juárez, ¿sí? Ese graffiti suyo, la poesía se voló la barda, va a quedar grabado en nuestra ciudad. Y por otro lado está Selfa Cheu, chicana, ¿verdad? Está Virginia Ordóñez, que pues acaba de ser reconocida también por el estado de Chihuahua. Está Ana Laura Ramírez, y pues estoy yo ahí como de filoncito, ¿sí? Y por otra parte, por ejemplo, el año pasado tuve oportunidad de compartir con un colectivo que se denomina Vientos de la Literatura en el Desierto,
un proyecto muy interesante que fue un colectivo en donde invitamos a cerca de 50 autoras locales, nacionales e internacionales. 150. Bueno, fueron 50 autoras y 50 autores, o sea, Wow, 100. qué maravilla. ¿Sí? Con una audiencia virtual, porque fue a través de diferentes canales y diferentes plataformas, de cerca de 1.5K, dice ahí el Facebook, ¿no? O sea, una audiencia muy amplia. Y por cierto, aquí, pues, si ustedes me permiten, quiero agradecer a dos de las instancias o de los grupos que me nominaron a esta presea, que por un lado fue el muy ético y responsable profesor de educación básica, el maestro Alfonso Estrada Mesa. Él egresó de la UACJ y trabaja en una primaria en el poniente de la ciudad. Es un profesor muy comprometido con su trabajo docente. Y bueno, a él lo conocí como estudiante y bueno, ahora es un extraordinario docente de educación básica. Él hizo la propuesta y por otro lado la hizo este colectivo de voces, de vientos de la literatura en el desierto. Y entonces aquí quiero agradecerle a Dora Elena Delgado, Carmen Amato, a Elpidia García y Natalia González, que fueron quienes también hicieron la propuesta, ¿no? En lo personal, doctora, ¿qué dice la familia? ¿Cómo se siente la familia? Bueno, pues la familia... Porque esto dice, llega más allá de un reconocimiento, sí, es un orgullo, como la historia lo cita, ¿no? El ejemplo arrastra y todo el mundo queremos ser como mamá, como la amiga, como la prima, o sea, el ejemplo arrastra, doctora. bueno, me voy a emocionar un poquito, ¿eh? Pues sí, Adelante, se vale. Déjenme decirles que hoy, el 8 de marzo, ya está poniendo morada, pero de color de su carita. Bueno, mi mamá, que vive en la Ciudad de México, me dijo, qué bueno, sigue trabajando. Así, ese es el mandato. Ese fue el mandato. Qué bueno, sigue trabajando. ¿Sí? Y pues el resto de la familia muy contentos, muy contentas. Mi familia nuclear, mis hijos, mi marido. Pero hay otra familia que no alcanzo a nombrar porque son tantas personas que han estado a mi alrededor, que es mi familia de vida aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, como no los puedo nombrar, solo mando un abrazo a cada uno, cada una, pero están muy contentos. Y aquí quisiera agregar que yo me siento, sí, como, bueno, aunque me ruborizo, pues finalmente cada persona es un ejemplo en su entorno, ¿sí? Y puede ser un ejemplo para avanzar o puede ser un ejemplo para no repetir ese modelo, ese paradigma, ¿no? Entonces, yo aquí estoy retomando el modelo de mi abuela, de mi madre, que aunque ellas no pudieron acceder a los derechos y que desafortunadamente siguen siendo privilegios para algunas personas, no pudieron acceder al derecho a la educación porque su circunstancia de vida fue muy precaria. Mi abuela murió analfabeta a los 90 años, mi madre no pudo pisar nunca una escuela y aprendió a leer y escribir en la calle con un profesor que quizá quién habrá sido, pero pues aquí le damos su reconocimiento a esas personas, como usted dice, anónimas, que trabajan por su comunidad y que no requieren, digamos, no quisieron que su nombre quedara grabado, sino su espíritu ahí quedó. Bueno, pues entonces yo siento que si puedo ser un ejemplo, en realidad soy una réplica de la fuerza, del impulso de mi abuela y de mi madre, que con muy pocos elementos, digamos, de este capital económico, capital cultural o político que debiéramos tener todas las mujeres, lograron trascenderse a sí mismas y procuraron que yo tuviera acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a una vida digna, a una vida libre de violencia, ¿sí? No me pudieron proteger de diversas violencias que se entrecruzan en nuestra vida, pero procuraron que no hubiera esas violencias, ¿no? Mi mamá siempre me decía, nos decía, no se casen a temprana edad. Ella se casó a los 14 años y decía,
no se casen a temprana edad, no se embaracen pronto y trabajen para que se mantengan. Y si hay algún hombre con quien se arrejunten, ¿verdad?, que las maltrate, se vayan de ahí, ¿sí? Sí, lo básico. Entonces, pues ¿cómo no va a ser uno feminista así, Sí, Pati? claro. Dime. Así es. Fíjate que también en mi familia, con mi abuelita, que ella nació en los 1880 y algo, ¿sí? Y también nos decía, no se casen, ¿sí? No tengan hijos, porque es una responsabilidad muy grande. Es por ello que también yo digo, yo vengo de una familia totalmente de izquierda. Y ella, a pesar de que nació, te digo, en 1800 y cachito, nada más tuvo 4 hijos, porque decía que ella no estaba para ser madre. Pero bueno, dice, ya hice 4 hijos y de esos 4 hijos ahí me quedé. Ustedes no se casen. ¿Y qué crees? Yo seguí su ejemplo. No me he casado, tengo 27 años viviendo con una persona que precisamente es un verdadero compañero de vida, pero no creo en el matrimonio. No he tenido hijos porque siento que es una gran responsabilidad, pero es mi decisión propia. Y es un derecho que precisamente yo invito a todas las mujeres que hagan con los hombres, que les respeten su derecho a decidir su reproducción. A eso iba, ¿eh? Es su derecho y se respeta. Así es. Y no por... Maestra, aquí en nuestra sociedad involucrar la política y la religión nos ha costado mucho, nos ha pesado mucho. Y si yo involucro la religión con Patti, ¿cómo nos quedaríamos, no? Si involucro la política con la regidora, ¿cómo quedaríamos? Pero es su derecho, hay que separar las cosas. ¿Usted es feliz con su pareja? Soy feliz, pero Exacto. fíjate que es muy curioso, porque las mismas mujeres y amigas, que a veces tenemos el mismo pensamiento, me dicen, Pati, ¿qué vas a hacer cuando estés grande? ¿Quién te va a cuidar? Y yo digo, ay, Dios mío, un hijo no es precisamente para que me esté cuidando No. o que esté viendo por mí. ¿Cuántas mamás tienen hijos que no van a ver a sus mamás? Así es. Así es. Hay muchas cosas medio raras en nuestra nación, creo yo, no sé. Pero bueno. Pero sí. precisamente hablando de esto, en un 8 de marzo, uno de los problemas mayores que tiene el estado de Chihuahua y el norte de México, o sea, como que las fronteras se tocan, ¿eh? El norte de México y el sur de México tienen un problema, los embarazos a temprana edad, que ocasionan pues de los 10, 12, 11 años que desafortunadamente quedan embarazadas muchas niñas y adolescentes, ocasiona graves problemas de salud, incluso mortandad, ¿verdad? Entonces, un 8 de marzo se trata de poner, como te decíamos, el dedo en la llaga respecto a qué sucede con las políticas públicas respecto a la reproducción y vinculadas con las mujeres, con las niñas, adolescentes y mujeres. Pues que el mundo también se tiene que pintar de verde, ¿sí? Que haya el derecho a la libre elección respecto a la reproducción humana y también respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Y no se trata aquí de dar línea, sino de que cada mujer, cada persona, también los varones, tengan el derecho de forma consensada a decidir cuántos hijos, cuántas hijas pueden y quieren tener, ¿no? Y respetar esa decisión de manera irrestricta, porque cuando no existían los anticonceptivos, Pati, pues tanto las mujeres se llenaban de hijos y tenían graves problemas de salud, como los varones tenían que trabajar para ser proveedores de 7, 8, 12 hijos, ¿no? 12, mi tía tuvo 12. Y su vida se volvía un trabajo, Esclavitud. una esclavitud de ambas partes. Pero eso no lo ven, somos muy puristas, somos muy... El que te opina, bueno, el que escribe el libro, la mayoría es que escribe el libro, no usted. O sea, tiene recurso económico para decir un blanco, un moreno, un negro, sin de ser despectivo aquí, allá si digo negro es otra cosa. Escribe el libro, no, pero ¿de dónde lo ves tú, no? Tú no conoces la Altamirano o la Ugarte. Y voy a leer tu libro, me llama la atención, ¿no? O sea, es muy disperso. Y en el tema del embarazo, el año pasado hubo un conflicto de feministas, porque unas personas hacen destrozo, otras personas se apostan. Todo el mundo hace su lucha por avanzar, a su modo de entender, que también hay que entrar ahí, ¿no? Hay que entender esas partes, ¿no? Cada quien
siente y cree que es lo correcto. Por eso se manifiestan así. Y lo que cita usted, maestra, dice, no al aborto, ¿no? Dos chicas muy guapas y una pancarta ahí en la Puerta Nacional. Y en la parte de atrás, un niño con una bolsa y todo despeinado, todo fregado socialmente. O sea, ¿para dónde te vas? ¿Para dónde te vas? O sea, increíble. Es un fotógrafo de México, foto maravillosa. Ahí están las dos realidades, ¿no? Así es. Y no solo, no puede ser los mismos casos todos, pero es un indicativo, es un punto de partida, por lo que cita usted, maestra. Son los desafíos y los retos a los cuales todavía tenemos que trabajar mucho, ¿no? Precisamente este día, como decimos, no es un día de fiesta, es de lucha y de protesta. Pero de protesta, cuando decimos de protesta, es seguir exigiendo que tengamos la paridad de género, que tengamos la igualdad, que tengamos, que seamos visibilizadas. Cuando no decir de protesta y voy a ir a romper vidrios y esto, porque bueno, Patricia Mendoza, cree que violencia genera violencia, sí, y menos vamos a ser escuchadas. Pero si todas juntas exigimos de una manera, ¿sí?, con voz alta, de manera que nos escuche todas y todos y todes, ¿sí?, que sigamos construyendo esta sociedad con una sensibilidad y con un sentido igualitario, vamos a cambiar. Ciertamente de que hay personas y hay grupos y hay asociaciones que no quieren precisamente respetar el derecho de la decisión de la reproducción, no quieren que hacer caso a las iglesias, a estos retos que no podemos seguir viviendo así, ¿no? O sea, las iglesias, alguna religión, pues a veces no nos ayuda mucho en esta construcción. No, y hay que decirlo tal cual. Pero bueno, también hay otra cosa, ¿saben? Por ejemplo, dentro de algunas iglesias, hay grupos que reflexionan acerca de eso. Están las católicas por el derecho a decidir, pero también a mí me preocupa un poco, ¿no?, que en un 8 de marzo sale este tema de la reproducción humana y el derecho a la libre decisión de cuántos hijos tener o a la interrupción voluntaria del embarazo. Y también con eso de repente se focaliza tanto que no atendemos, por ejemplo, Pati, tú que estás ahorita de regidora, la paridad en la política, o no se toma en cuenta la equidad en los salarios que reciben las mujeres por un mismo trabajo, como dice la ley en México, un mismo salario, o no se toma en consideración las posibilidades de participación de las mujeres en la ciencia. El mes pasado hubo un trabajo muy interesante a nivel nacional para fomentar que las niñas y las adolescentes participen en las áreas científicas. Y bueno, en el caso de la cultura, que es el ámbito en el que yo he tenido oportunidad de desarrollarme, pues también, ¿no?, se invisibiliza la participación de las mujeres en el ámbito creativo, en el ámbito educativo, en el ámbito social. Y bueno, son como todas esas variantes, ¿no, Pati? De lo que un 8 de marzo implica. Reflexionar sobre todo este abanico de situaciones. Bueno, y luego qué decir de la violencia comunitaria, el acoso y el hostigamiento sexual, qué decir de otro problema que se incrementó durante la pandemia, que fue la violencia sexual hacia las niñas y las adolescentes, qué decir de la violencia intrafamiliar en donde las mujeres fueron muy lastimadas. Se incrementó en el 911 las denuncias de violencia intrafamiliar que sufrieron las mujeres, ¿no? Y qué decir del acoso y el hostigamiento callejero. O sea, hay como muchos aspectos, muchas aristas. Tenemos desafíos y retos que todavía debemos de seguir trabajando. Es por ello que el punto de acuerdo que yo solicité ante Cabildo y hice un exhorto al gobierno estatal es el transporte público. Que el transporte público que va a comenzar a transitar por toda nuestra ciudad, una parte sea exclusivamente para mujeres y otra para hombres. ¿Por qué? Precisamente porque estos acosos, estas violencias en la ciudad, en el trayecto de las mujeres que van a casa, al trabajo o a cualquier otro lugar,
es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar siquiera Te acosan en el transporte, a mí me ha tocado. Sí, por eso, es por ello que yo estoy Te exhortando que esto sea Andan una de parte puercos para... ahí. Sí, porque las violencias no nada más son con tocamientos, son con expresiones, Con la mirada. son con la mirada, y es una violencia que no podemos dejar seguir, que se esté dando día a día desde que las mujeres despiertan. Dice que tema, no me acordé. Yo también utilizo la ruta. Y no, te das de cada caso. Ay, no, casi nos agarrábamos a golpes porque pues no toleras, ¿no? Uno se hace así por mamá y ves que están vulnerando los derechos de la mujer y le entras al quite. O sea, compras un problema, no tienes que hacerlo, porque pues puede estar en riesgo tu vida, pero sí me ha tocado muchos barbajanes, changos ahí que creen que porque voltean a ver involuntariamente ya lo estás invitando a algo, ¿no? Son tan retrógrados, son tan impensantes, no sé si el término es bueno, pero sí es molesto ver a este tipo de personas. La idea es excelente, que la lleven a cabo, no pueden con el normal, porque agarraron unos recursos y cambiaron de dueños, yo creo que todo el mundo lo sabe, no pueden hacer unas benditas vías, que la idea es buena, es buena, todo es bueno, pero no lo cristalizan, son muy apáticos los que se fueron, nos dañaron mucho el estado y el municipio, pero ojalá llegue a buen puerto, porque mira, la idea es excelente. Lo estoy cabildeando, yo te digo, ya lo exhorté, ya está ya en la mesa, en gobierno del estado, y estoy cabildeando con los diputados y diputadas estatales, y también creo, y estoy segura, que la gobernadora con esta sensibilidad que tiene, seguramente sí podrá pasar, porque a veces de veras, las miradas matan, las miradas latan, lastiman. Oye, regidora, y si además de esa propuesta de Cabildo, que haya un espacio en particular para las mujeres, las niñas y las adolescentes, agregas que haya un espacio de lectura, ¿no? Porque con esto que estamos hablando, y como esto es lo mío, ¿verdad? Pues aprovecho aquí y levanto la mano y digo, aquí doy mi humilde opinión y propongo esto, ¿no? No, porque tú decías que, bueno, este acoso, hostigamiento, que generalmente en términos amplios es de los varones hacia las mujeres, pues se da porque tanto las mujeres como los niños y los jóvenes en su momento no fueron formados, no fueron atendidos, dialogados para resarcir esos modelos de comportamiento que nos dañan a todas y a todos. Pero qué tal si en esos nuevos espacios de transporte urbano se pone un librero, ¿sí? Y en ese librero están textos lúdicos que favorezcan que quienes los lean reflexionen acerca de cambios, de modelos, de relaciones humanas. ¿Cómo la ves? ¿No? A mí me parece excelente. Bueno, y tengo que comentar que hace algunos años en un proyecto cultural precisamente de PACMIC, sí, que se presentó esto. Y por años, la persona que lo presentó y lo presentó y lo presentó y nunca pasó, no les interesó, y entonces ahí yo tengo también esa tarea precisamente, y voy a tomar tu propuesta, Fíjate doctora. Que en la Ciudad de México, pues aquí somos chilangos, ¿qué le vamos a hacer? Tragamos las cosas buenas de esas experiencias que ya nos quitaron al defectito ahora tenemos que ser Ciudad de México. Sí. No, pero ya diciéndolo con más seriedad, en el metro de la Ciudad de México, en diferentes momentos ha habido distintos proyectos de lectura, por ejemplo. Entonces, te subías en una estación, tomabas un libro y lo dejabas en la estación donde bajabas. ¿Qué sucedió? Desaparecieron los libros porque se los apañaron, como se dice en la Ciudad de México. Aquí también te dice. Pero ese no es ningún problema. Yo creo que eso es, ¿eso qué quiere decir? Que a la gente le gusta leer y le gusta leer buena literatura. Y hablando de espacios de lectura, a mí me gustaría referirme a otro proyecto en el que yo he participado durante ya 10 años,
tú lo conoces, regidora, la Biblioteca Independiente Así Macuana. Este proyecto ciudadano que hemos impulsado con la familia Ramírez Vázquez, y aquí es parte de mi familia de vida de Juárez que me ha adoptado, así es que aquí le mando un saludo a Ángela Vázquez, y le mando y recuerdo con un gran cariño, pero también con un gran reconocimiento a su trabajo comunitario, a Constantino Ramírez, ¿sí? Porque ellos cedieron una parte de su casa para que abriéramos esa biblioteca en un espacio pequeño. Pero a lo que quiero llegar, pero sí quería nombrarlos, porque no es de gente, sería mi abuelita, no nombrar y no reconocerse. Ellos son los que realmente merecen el reconocimiento. En ese espacio de la Biblioteca Independiente Macuana, jamás en 10 años las niñas y los niños se han agredido de ninguna manera, ni de forma verbal, ni de forma física, ni de alguna otra manera. Entonces, de verdad, yo pues quiero como jalar agua a mi molino, porque sí creo firmemente que los proyectos culturales basados en una ética derecho humanista y feminista, insisto, dan oportunidad de resarcir estos comportamientos de violencia de toda índole, sobre todo violencia de género, ¿sí? Entonces eso quería compartirles, ¿no? Como en esta biblioteca jamás hemos tenido en 10 años que los niños estén, nosotras leyendo y los niños peleándose allá, jamás, ni las niñas peleándose, nada. Tengo 2 mensajes, saludos a sus invitadas. Qué importante tener este tipo de entrevistas, se la aventó, Pau, gracias. Un saludo para las damas que están ahí en su cabina, las estamos viendo, qué bueno. Dice también el señor Alberto, qué interesantes temas, hay que aclarar, ser feminista no es malo, porque las tildan de hacer destrozos. El feminismo tiene un término muy puntual que ya lo citaron, dice. Así es. Dice, órale, yo acá solo, ¿no? Don Jesús dice, formidable aplauso para las damas, sí. Yo recuerdo una vez que dijo usted, Paul, a como es usted, dice, le pone, punto, somos machistas por mamá. Sí, también, porque mamá dice, no te dejes de ella, y yo lo he platicado aquí, se vale, por eso es la formación y el derecho de hacernos entender todas, ¿no? Comprendernos todos. En ocasiones nos equivocamos, pero podemos encontrar el rumbo. Siento, ¿verdad? Dice una homóloga de usted, Patricia, un saludo para las mujeres que están ahí, 8 de marzo, un día tan importante, nada que festejar, al contrario, los derechos siguen. Formidable y estupenda entrevista. El señor Carlos, puro hombre, la mayoría. Qué bueno. Bienvenida a la voz de los hombres. Dice, a favor de la no violencia. Mi hija apoya su movimiento y es una persona con valores, porque busca mejorar las condiciones. Y una vez usted dijo que en el ayuntamiento hay 12 regidoras de 20, son más, son así regidoras. Eso sí lo dije el día de ayer, lo leímos. Y sí lo dije. Sí, fue una nota de estos días, ¿no? Sí. Y es muy bueno. Sí, señora Ramírez, bendiciones, buenos días, más que temas, hay que cuidarnos todas. Hay mujeres que no hemos entendido la labor que tenemos que hacer aquí en la sociedad. Hay mujeres que deciden el camino fácil, por eso tantas muertas, dice. Hay que también ver eso. Sí, desafortunadamente, pues, cada quien, ¿no? Yo ahí, la dama lo dice, ¿no? Luisa Ferrer, libros de feministas, uy, hay muchos libros de feministas, inclusive aquí traigo mira. Mire, Democracia Patria para la construcción de la igualdad sustantiva. Yo no me acordaba hay un hombre que dice, el hombre que no debemos ser. A mí me gustó mucho ese tema, yo no me acordaba. Nada más tecleen, Julia Monarres. De aquí de Ciudad Juárez. Sí. Colega del Colegio de la Frontera Norte, tecleen Julia Monarres y ahí van a encontrar pues sus análisis en torno a la violencia de género y la violencia feminicida, ¿sí? Para quienes
la persona que escribió que las mujeres de alguna manera son responsables de la violencia feminicida que recae sobre sus personas, pues aquí entraríamos en un diálogo, un debate. Todas las personas tenemos el derecho a que se respete nuestra vida. Es el derecho más importante e inalienable. Y no importa por dónde transitemos, a la hora que estemos, con quién estemos, la vida de la otra persona se tiene que respetar, porque es un mandato constitucional, vuelvo a decirlo, Sí. ¿no? O sea, tú no puedes tomar la vida de nadie por la razón que sea, que porque andaba en medianoche, que porque andaba acá o allá, eso es irrelevante, ¿no? Entonces, Julia Monarres, para tratar este tema de los feminicidios aquí en Ciudad Juárez. Así es, y fíjate que la doctora Julia Monarres también es ejemplo a seguir, pero no tampoco, como bien lo dices, no puedo callar nombres que apoyaron para que con Julia Monarres se hiciera todo este trabajo sobre los feminicidios. Está Cipriana Jurado, está también Judith Galarza, que son las iniciadoras de que comenzaron a buscar por distintas partes a mujeres que estaban que se estaban perdiendo en la industria maquiladora, las mujeres obreras con Cipriana Jurado, te estoy hablando más o menos de los 80, y luego Judith Galarza, que comenzó a buscar a su hermana, que no la encontró, hasta la fecha no se ha encontrado, en los 70s, y se cruzan estos caminos y comienzan a ver que precisamente había muchas mujeres desaparecidas, y yo les llamo que ellas son las precursoras de este movimiento feminista y de esta lucha de búsqueda de mujeres en Ciudad Juárez, porque son cosas que luego se callan y no debemos de callar. Y me parece que precisamente para este 8 de marzo, estos reconocimientos a estas mujeres que nos han abierto las puertas, que nos han abierto el camino para seguir en la lucha, en lo que estás diciendo, doctora, en la construcción del respeto, el respeto a la vida y el respeto a seguir viviendo y seguir felices. Este 8 de marzo tenemos que alzar la voz. Mujeres, por favor, no dejen que se felicite este día, sino sigamos en esta lucha y en esta construcción. Hombres, súmense por favor a esto para que sigamos adelante y tengamos una mejor sociedad, una sociedad en paz y una sociedad con amor y cariño. Dice, él les mando uno, dice, el texto es muy interesante, dice, idiotizadas de moderna del pueblo, dice, un cuento de empoderada, sale Blancanieves, sale de la Cenicienta, sale la Sirenita, creo yo. Raquel Corcoles lo ha vuelto a abordar, una vez más con ese humor fino y corrosivo, una de las armas más afiladas y poderosas para la crítica constructiva. Su alter ego moderna del pueblo creció como toda una niña de los 90 rodeada de princesa. Ahí les mandé el prólogo y la foto, dice. Ay, qué padre. Es un interesante libro. Dice, el feminismo es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que postula el principio de igualdad de derechos de la mujer. Eso lo acabo de sacar de internet y se lo paso. Sí, coincidimos con eso, ahí lo habíamos manejado. Doctora, ¿qué semestre da usted? Bueno, yo estoy colaborando en 3 programas académicos, ¿sí? Por un lado, en la licenciatura Literatura Hispano-Mexicana, a quien le envío un fuerte abrazo a mis colegas y particularmente a las y los estudiantes de este programa. Y por otro lado, la maestría de estudios literarios y por supuesto tengo que mencionar y subrayar la maestría en estudios interdisciplinarios de género, que creamos un grupo de académicas feministas en el 2000, ¿qué fue? En el 2012 empezamos y en el 2014 inició la primera generación y ahorita ya van 5 generaciones que han egresado de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí estamos en la UACJ. A mí me gustaría un poco, retomando este tema de las referencias de textos que permitan hablar sobre feminismo. Bueno, un clásico, Los cautiverios de las mujeres, sí, de Marcela Lagarde, así es, feminista, también diputada federal en su momento, que impulsó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y que junto con otras académicas, ¿verdad?, con otras voces pensantes,
estableció el concepto de feminicidio, que luego se legisla para que pueda atenderse. Pero yo les quiero recomendar una novela de una extraordinaria escritora, Cristina Rivera Garza, El invencible verano de Liliana, que trata desafortunadamente del feminicidio de su hermana en la Ciudad de México en la década de los 80s, porque me parece que a través de este texto podemos ver que el tema de la violencia feminicida es de largo cuño, de largo alcance, y que qué bueno que el feminismo juarense, el feminismo académico y las activistas juarenses en la década de los 90 atendieron esta problemática y la empezaron a documentar, y aquí en Juárez inicia la lucha por evitar esta terrible circunstancia que nos ha marcado a todas, a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres en nuestra localidad, ¿no? Léanselo. Así es. Vamos a un corte y regresamos para... ¿Cuánto dura el corte? 1, 2 minutos y medio. Sacamos el chat. Y regresamos con más aquí para despedir a nuestras invitadas. Usted está en Reportero 970, primera emisión del Sistema de Noticias de Grupo Radio México, aquí en nuestra hermosa ciudad Juárez, Chihuahua. Regresamos. Radio México, Reportero 970. ¿Cómo te escuchan? Si supiera. Si la otra vez fui a la fiscalía y me Laura, dice... me da cosa que estés allá. No, yo estoy aquí tomando fotos. Yo aquí. Ay, métase aquí. No. La doctora tiene el doctorado en políticas públicas. Una vez cuestioné aquí las políticas. Yo me meto mucho en bronca, me encanta. Vamos a tener otro. Sí, políticas públicas. No, Y yo decía, las conocen y no, me escribí. Porque sí, porque una cosa es lo que dices, como el gobernador ahí en Querétaro dice, pero ¿cuál resultado? ¿Cuál resultado? Y ahí grabaron una chica que prestó una navaja y cortaron. También hay de todo, ¿sí me explico? Hay que mostrarnos, hay que insistir y seguir. La chica habrá prestado la navaja, pero con 3 cucharadas de ácido sulfúrico, agregar media onza de Las amoníaco mujeres y cocinar son a fuego las lento. agredidas. ayer ¿Cómo te atreves a pensar? Que a los varones también los oprime el patriarcado. Porque así es. la violencia. Dígame a mí con mi esposa. No, eso no es. Patriarcado. Fíjese, revise las estadísticas. ¿Quién abusa sexualmente de los hombres? Otros hombres. Los hombres no se atienden sus emociones. Por ende, se suicidan más que las mujeres. Revise los asilos para personas adultas mayores. Hay más hombres abandonados que mujeres porque no ejercen su paternidad, no existen no ejercen también la política de la ternura. Desde niños se les sí, y eso es de políticas públicas, que no se acuñe ya es otra cosa, pero de que existe todo un bagaje teórico existe. A los hombres desde niños, desde el momento en que se les da la pistolita a los luchadores, como a las niñas las muñecas, también se les está determinando un camino, se les está marcando un camino para la violencia. Desde el momento en que se les dice, usted es el hombrecito de la casa, usted es eso también es una carga para los hombres. A eso nos referimos las feministas cuando decimos que a los hombres también los oprime el patriarcado, porque el patriarcado no son hombres concretos, es una construcción social de todos y todas. En el Colegio de la Frontera Norte existe una investigación en donde se ve que hay menos hombres mayores. ¿Sabes por qué? Simplemente porque no se dejan ser, porque no lloran y se mueren más pronto los hombres que las mujeres. Fíjate nada más, qué desconstrucción, ¿no? De que usted no llora porque no es una niña. Desde ahí comienza esta desconstrucción. Yo afortunadamente mi mamá me crió cuando falleció mi papá, los dos. Yo tenía ademanes y decían que yo era no, pues a mí me crió mi mamá con otra costumbre, mayor apertura. A mí me incomoda que griten pues en la ruta, casi me agarró. Porque estaba ahí maldito pegado. Y quítate si ya te dijo. ¿Qué? No, hombre. Comprando yo broncas y que para qué me meto. Pero no se vale, dije yo. No hay honor ahí.
Sí, y mira, yo también ando en ruta, de repente Pues yo sí. soy raza, o sea, Sí, no porque sea regidora, vas a andar ahí, acá, ¿no? pues sí. No, y entonces he visto estas agresiones tan fuertes y estas Pero bueno. violencias. Entramos a la recta final de la charla. ¿Cómo se llama, doctora? Ana Laura Ramírez, pero Ana yo Laura Ramírez. soy la A asesora. ver cuándo viene de la conmigo, ¿no? Para platicar. Venimos- Me encantó público, me encantó público. Un día venimos a hablar de masculinidades específicamente. Las comprometo a mis compañeras. Daré apertura a mi diálogo mental con los libros de Que la política doctora de Baez llegue ternura. aquí desde las 7. Las estamos a las 7. Fíjese, chula de términos, chula de términos. Yo tengo que decir que hoy Paul viene sororo y solidario. Iba yo a hablar de eso. Ah, dilo. Ah, por mi Sí, corazón. sí, precisamente este 8 de marzo volverá a ser un día de reivindicación en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Y uno de los símbolos más que se utiliza es el lazo morado o vestir de morado. Y yo de verdad aplaudo que vengas con tu corbata Morada. negrita con morado y tu camisa morada. Eso es precisamente estar construyendo juntas y juntos, ¿no? Entonces lo aplaudo y lástima que no te pueden ver. ¿Sí? Gracias Ahí por... están en Facebook, me están viendo. qué bueno. Gracias por ser solidario. Sí, pues tengo una hija de Gracias. 12 años y otra hija más grande, ¿cómo no? Nos despedimos, qué amables. Nada más para recordarles que hoy a las 12 del día va a ser precisamente la entrega de la presea Quirá a la doctora Susana Báez en el Centro Municipal de Artes. Están invitados todas y todos, precisamente para que vean que de verdad se está dando un agradecimiento, un reconocimiento a quien nos está dejando un gran legado a nuestra sociedad. Es Pues, cuanto. pues, ¿cuánto? Doctora, Bueno, pues yo nada más agradecer a Ciudad Juárez el que sea una comunidad habitada por la pluralidad de culturas, de grupos que migramos y llegamos aquí, que nos ha dado cobijo, y dedicar esta presea a las mujeres trabajadoras de nuestra ciudad, porque son ellas las que me permiten estar en la universidad, formar estudiantes y que las y los estudiantes ingresen a pensamientos científicos críticos, pero comprometidos éticamente. Entonces va por las trabajadoras de Ciudad Juárez y va por las niñas, jóvenes, adolescentes que desafortunadamente han sido privadas de su vida por las violencias machistas, patriarcales, feminicidas. ¿Sí? Entonces, mi respeto y reconocimiento a las familias que han luchado por resarcir estas situaciones. Pero bueno, muchas gracias a los y las radioescuchas. Fueron el mejor público que he tenido en toda mi vida. qué De amable. verdad. Así es. aquí. Muchas gracias por darnos la esperanza de saber que coincidimos en ética por un mundo mejor, libre de violencias para las niñas, adolescentes y mujeres. El mundo se pinta de morado. Regresamos con más aquí en Reportero 970, el nuevo formato de la información. Gracias, gracias. Qué amables. Sí, regidora. La doctora Baez ya no va a estar en entonces, ¿qué hacemos? Ya no va a ir a la lista. Yo quería invitarlos a desayunar, pero no nos da tiempo. Ya a las 10 ya estamos.